decir que en la última fase del juicio le fue negado a ustedes la posibilidad de presentar nuevas pruebas. Los voceros de la parte contraria lo dieron como un triunfo. Así como han presentado, cualquiera vez da la impresión como que el juicio va muy mal en términos del Estado, en términos de los abogados. Yo quiero comenzar enfocando esa parte y qué esperamos en los próximos días en el caso de Van Inter. Mira, Ramón y Jacqueline, yo creo que lo que debemos celebrar somos nosotros, porque en una ocasión pasada ocurrió algo similar en el juicio. Cuando nosotros habíamos acreditado entre el Ministerio Público y los actores civiles unas 361 pruebas, y nos faltaban todavía acreditar otras tantas, más o menos esa misma cantidad, el tribunal dijo: señores, párense ahí ya con las pruebas, porque son sobreabundantes las que faltan de caras a lo que nosotros hemos visto en su orden de prueba, porque ustedes pretenden probar lo que ya probaron, y por lo tanto las pruebas son suficientes. Son sobreabundantes las que faltan. Cuando un tribunal dice que son sobreabundantes las que faltan, es que ya, conforme a la teoría del caso expuesta por los acusadores públicos y los acusadores privados, las pruebas están en el tribunal. Y no es necesario entonces que otras pruebas vengan a abundar sobre lo mismo. ¿Qué hizo ahora el tribunal efectivamente? Nosotros tratamos de incorporar 3 auditorías que básicamente tenían que ver con facilidades dadas por el Banco Central, la cuantía de esas facilidades, y lógicamente nosotros esperábamos que el tribunal pudiera tener una idea de fortalecimiento de lo que ya había sido aprobado por nosotros. Cada una de esas partidas... A la auditoría de PKF. La de PKF, 2 de PKF. Y además, el tribunal dijo, incluso tengo la decisión aquí, el día 9 de este mes, en la página 2 del tercer considerando, dice que los solicitantes, en este caso nosotros, en apoyo de sus pretensiones, señalan que la incorporación de estos elementos de prueba está dirigida a permitirles cuantificar el quantum de sus pretensiones, parece una redundancia, y probar el monto y uso de las facilidades otorgadas a Van Inter, el impacto que tuvo esto en las finanzas del Banco Central y las finanzas de Van Inter. Circunstancias que, contrario al externado, no ameritan esclarecimiento. Cuando el tribunal dice que no amerita esclarecimiento, porque está claro, deviniendo la prueba propuesta en sobreabundantes. Cuando una cosa es sobreabundante es que ya está de manera explícita, diríamos, conocido por el tribunal la cantidad de cosas que nosotros pretendíamos probar. Y además dice, al haber sido presentadas pruebas documentales y testimoniales dirigidas a establecer el monto de tales facilidades y las erogaciones realizadas por el Banco Central. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué entonces ustedes la presentaron si realmente ya ustedes habían probado eso? No, nosotros siempre hemos entendido que el tribunal, como lo que busca el proceso penal es la verdad total, nosotros habíamos demostrado la verdad total, pero al mismo tiempo queríamos consolidar esas verdades a través de otros elementos de prueba, sobre todo porque estas 3 auditorías fueron realizadas con posterioridad al cierre de la investigación, al cierre de la instrucción preparatoria. Es decir, cuando en octubre del 2005 se produjo la decisión de la Cámara de Calificación, ninguna de estas 3 auditorías había sido emitida. Por lo tanto, entendíamos nosotros que venía simplemente a arrojarle una luz de fortalecimiento, de consolidación, ¿verdad?, de habilitación de pruebas, que simplemente venían a decir, mire, lo que nosotros hemos probado no solamente lo decimos a través de estos documentos y pruebas testimoniales, sino que también auditorías realizadas por empresas internacionales de auditoría como la PKF han dicho lo mismo. Y por lo tanto aquí se esclarece mucho más, se permite tener una idea mucho más clara de lo que ya ha sido probado por nosotros. Por lo tanto, no es una victoria de la otra parte, es una victoria del tribunal y de nosotros, que ha entendido efectivamente que tiene base suficiente, que su religión está formada en relación con las bases de sustentación de la acusación y de las demandas de pretensiones civiles. Yo quisiera preguntarle, doctor Salcedo, mire, se dice que ya el juicio Van Inter está en su fase final y la gente le ha dado, bueno, cierto seguimiento al caso. Se ha hablado, yo le preguntaba antes de iniciar el programa de cuánto era lo que se habla como un fraude. Se habla de unos 62.000 millones de pesos. Se ha estado hablando de doble contabilidad, de la existencia de bancos paralelos, de una escasa supervisión y de una justicia en cierta forma lenta.
Y todos estos factores, uno se sienta a analizarlo y uno ve que realmente lo que ha imperado es mucha impunidad en estos casos. ¿Cuáles son las expectativas en esta fase final que ustedes como representantes del Estado Dominicano tienen de lo que va a pasar ya próximamente? Mira, todo eso que tú has expuesto en muy breves palabras, de manera muy inteligente y diríamos aglutinando prácticamente lo que es el centro del proceso penal en relación con este fraude bancario, todo eso va a llegar a su fin con una sentencia que finalmente se va a producir pasado el 4 de septiembre. Nosotros el día 28, por decisión del tribunal, comenzamos por parte del Ministerio Público todo lo que es el discurso final o discurso de cierre. Luego vendrán los actores civiles el 29 y así sucesivamente hasta llegar a las réplicas el día 4 de septiembre. Se prevé que puede ser que haya un día más o 2 días más derivado de una situación de petición que hizo la defensa de Ramón Báez en relación con un tiempo mayor de un día más y nosotros también posiblemente pidamos un día más. Por lo tanto, eso el día 6 de septiembre se termina. Pasado ese plazo, el tribunal va a tener un periodo de unos 20 días para fallar, dar la decisión completa con todas sus motivaciones. Estaríamos hablando del día 26 de septiembre aproximadamente. Ese día 26 de septiembre va a marcar la diferencia entre un historial, una historia tradicional de impunidad en casos como este de Cuello Blanco, pero sobre todo ligado a una banca que, en el caso particular de los 3 bancos colapsados de manera fraudulenta, en ese tipo de operaciones, lamentablemente, nosotros tradicionalmente no sabíamos qué estaba pasando. Sabíamos que habían habido problemas con bancos en el país, pero decisiones de justicia ejemplares en estos casos no se ha producido, salvo un caso que todavía está en curso en relación con el señor Leonel Almonte. Pero esto va a marcar la diferencia en septiembre, a finales del mes, de un pasado de impunidad, como tú decías, y a partir de ahora de un presente, de un futuro más esperanzador para todos los dominicanos y para todo el sistema bancario y financiero de la República Dominicana, que tendrá que verse en el espejo de los acusados. Todos los que dirigen la banca nacional, ya primero más regulada, más supervisada, con una supervisión más eficaz, más efectiva, pero al mismo tiempo que entienda que el sistema de justicia está sobre los ojos, está con los ojos puestos en las actividades delictuales o irregulares que se puedan cometer, con la finalidad de sancionar ejemplarmente, como nosotros estamos seguros que ocurrirá en este caso particular. A nosotros no nos cabe la menor de las dudas de que en este caso ocurrirá una sentencia y tendrá que producirse una sentencia que va a sentar en los anales de la historia de la Judicatura Nacional efectivamente una página de oro, una página dorada, porque este país es un país de gente íntegra, de gente que aprecia la honestidad, que tiene como valores la honestidad y la integridad, y que finalmente le estamos diciendo a través del sistema de justicia con una sentencia ejemplar que se va a producir a nuestro juicio, que se acabó la falta de escrúpulos en el manejo de las finanzas privadas y el manejo de las finanzas públicas, porque esto sirve de espejo necesariamente no solamente a los entes privados, sino a los entes públicos que comprometen con sus actuaciones, sus conductas en perjuicio de la población dominicana. Fidel Pichardo, a lo largo de este dilatado proceso, la defensa ha argumentado que no hay auditorías, que no hay experticios independientes que comprueben la realización del fraude o del lavado, que otra de las acusaciones. Pero aún más, se adelantan que simplemente en Baninter lo que había eran prácticas que eran de uso común extendido en toda la banca dominicana. Obviamente, la estrategia de la defensa se va a basar principalmente en minimizar la gravedad de los hechos ocurridos. Cambiar la palabra crimen por irregularidad en términos teóricos solamente. De hecho, lo que ocurrió en el Baninter está tipificado claramente en el Código Penal. Cuando usted le confían valores en depósito, cuando usted recibe de un ahorrante un mandato de administrar adecuadamente fondos, y usted que no es el dueño de esos fondos, porque el dueño del banco no es el dueño de los fondos, solamente lo administra, lo que hace es utilizarlo en su provecho, se tipifica un crimen, no una irregularidad, un crimen que se llama abuso de confianza, que yo he mencionado en muchas ocasiones, que es un crimen primo hermano del robo. Hay 3 crímenes primos hermanos: el robo, la estafa y el abuso de confianza. El robo, usted sustrae algo que no le pertenece sin permiso de su dueño. En la estafa, a través de maniobras fraudulentas, usted se hace entregar para su provecho algo que no le hubiera sido entregado sin esas maniobras fraudulentas.
Y en el abuso de confianza es el peor de los crímenes de sustracción, porque es una persona que a través de una publicidad, en el caso del banco, dirigiéndose al público, lleva esos recursos, que son los ahorros de su vida, es el consumo diferido de esa persona, es el sacrificio de esa persona en diferir consumos en beneficio suyo y de su familia, y lo que hace es depositarlo, confiando en una institución que le vende credibilidad. Es el peor de los crímenes porque esta persona que recibe esa confianza en depósito en materia de valores, lo que hace es distraerlos en su propio provecho. Ese es el peor de los crímenes. Por eso el abuso de confianza se agrava, de acuerdo al 408 y siguiente, se agrava cuando el imputado lo hace dirigiéndose al público y cuando la cuantía es mayor de 5,000 pesos. Es bueno que la población sepa que solamente por el abuso de confianza agravado, porque obviamente es más de 5,000 pesos, a estas personas le corresponden el máximo de la reclusión mayor, que es 20 años de prisión. Al margen del lavado, que también tiene 20 años, solamente por el abuso de confianza tiene esos 20 años. Tenemos además falsedad, tenemos doble contabilidad, que es un crimen confesado por la contraparte, y tenemos un delito que no se plasmó inicialmente, que es asociación de malhechores. Porque cuando dos o más actores se ponen de acuerdo para cometer un crimen, se tipifica esta infracción, este crimen que se llama asociación de malhechores. Yo quiero decir algo más todavía, que agrava la situación de la contraparte. El Código Penal establece claramente que cuando hay multiplicidad de delitos, un crimen seguido de otro, le corresponde la sanción más grave por el delito mayor. Me explico. El hecho de que hubiera no solamente abuso de confianza, sino falsedad, también doble contabilidad, violación a la ley monetaria, violación de la ley monetaria y lavado, esa multiplicidad hace que estas personas sean pasibles de ser condenados al máximo de la pena del crimen más grave. 20 años. No hay atenuante posible, 20 años de prisión. Ya yo he dado 2 razones de 3 que existen para que estas personas todos sean condenados a 20 años de prisión. 1, el abuso de confianza agravado. 2, la multiplicidad de crímenes, uno seguido de otro, que lo agrava también. Y 3, el lavado de activos en sus artículos 3, literales A, B, C y 18, que castiga, y el 4, que castiga con una pena de hasta 20 años de prisión, que en el caso de estas personas, cuando no existen, ante la ausencia de circunstancias atenuantes, obviamente el tribunal no tiene otra salida que sancionarlo a esa pena de 20 años. Y nosotros insistimos en esta pena máxima no por morbosidad, y eso es importante que la población lo sepa. No es por morbosidad, definitivamente. Es que hay que sentar un precedente. No es posible que en República Dominicana tengamos las cárceles llenas de personas ordinarias, entre comillas, de la población, sufriendo penas gravísimas de hasta 20 años, 30 años de prisión por crímenes similares a lo que cometieron estas personas. Sin embargo, estas personas, por haber nacido con la dicha divina de un apellido sonoro, entre comillas, o una posición económica privilegiada, no pueden ser tratados diferentes al resto de la población, porque estamos mandando un mensaje negativo. Estamos diciendo que la ley no es igual que para todos. Por eso es importante, como decía Carlos, esta decisión, porque si la justicia dominicana, si el Poder Judicial condena a 20 años de prisión a estas personas, se implantará el respeto a la ley, porque si Ramón Báez Figueroa y compartes, que eran los dueños del país con dinero robado a los ahorrantes, y que controlaba políticos, se dice que jueces, periodistas, todos los aspectos de la sociedad, fue visitado por candidatos, por jerarcas eclesiásticos, todos que entendían que de alguna manera se estaban solidarizando con un amigo. Eso no es pecaminoso.
se estaban solidarizando con un amigo, y quizás no sabían la gravedad de los hechos. Pero con lo que no se solidarizaron ninguna de estas personas fue con los hechos cometidos por esa persona. Si mañana Carlos, Dios no lo quiera, comete un error en su vida y es sometido a la justicia por ese hecho, yo voy a ser de los primeros que estaría visitándolo donde quiera que se encuentre. Pero eso no quiere decir que en el caso de que él haya cometido algún hecho, yo me solidarice con el hecho. Con la conducta. Yo me solidarizo con la persona, pero no con la conducta. Quiero decir esto porque ya varias veces nos han preguntado y nos increpan, sobre todo a mí que soy funcionario público. No, pero esta persona fue visitada por el cardenal. Yo no tengo ningún temor de decirlo porque es cierto. Fue visitada por los más prestigiosos políticos, por el presidente. Inclusive por el señor presidente Leonel Fernández cuando era candidato. Fue visitado. Una posición correcta del señor presidente en ese momento, candidato, del cardenal y de todo el que lo visitó, en solidaridad con un amigo, pero no en solidaridad con los hechos. El presidente Fernández, que ha tenido una posición correctísima en este caso, y ha fijado una posición clara. Primero, se ha mantenido al margen para que la justicia actúe. Y segundo, ha mandado una señal clara, que él quiere que la justicia tenga institucionalidad como poder independiente del poder ejecutivo. Es una señal clara, él ha tenido una política clara en ese sentido, sobre todo porque ha mantenido a un hombre de la resiedumbre moral de Héctor Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central, a Rafael Camilo en la superintendencia de bancos, que en compañía de los miembros de la Junta Monetaria han apoyado hasta las últimas consecuencias estos procesos. Y el lineamiento claro que hemos recibido de ellos ha sido que esto tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias y que sea finalmente el Poder Judicial que tome su decisión, que se ponga pantalón largo y tienen los materiales para eso, porque en esos tres jueces, esos tres jóvenes jueces egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura, está la esperanza y el futuro del Poder Judicial. Nosotros tenemos plena confianza en que ellos van a cumplir plenamente con su responsabilidad y que no van a dejarse influenciar por los medios que espuriamente controla la contraparte. Estábamos hablando en el segmento anterior de lo que se espera que va a pasar próximamente en la justicia dominicana cuando justamente la justicia falle y diga cuál es la pena que impondrá a los acusados en este caso. Una sociedad sin consecuencia es una sociedad condenada al fracaso. Donde las personas delinquen y no haya ningún castigo, ¿cuál es la señal que estamos mandando? Eso es en el interior del país, eso es para todos los dominicanos, pero yo quiero referirme ahora al otro tipo de consecuencia que han dicho organismos internacionales que ha pasado producto de esa crisis de los bancos quebrados, como el caso de que mucha gente a partir de esa crisis es más pobre hoy en la República Dominicana, y la señal que se puede mandar al exterior si no se sanciona ejemplarmente este caso. Yo quisiera que me hablen de esas implicaciones que puede tener, es decir, la consecuencia que trajo económica al país y la imagen que se da al exterior, porque esto es un asunto no solamente que tiene las implicaciones territoriales dominicanas, sino que desde fuera nos han pedido cuenta incluso de estos casos. Mira, Jacqueline, Ramón, no es ocioso que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales, de manera recurrente, en el caso de los dos primeros que mencioné, el Banco Mundial y el BID, el año pasado se pronunciaron en el sentido de la existencia de un fraude, en este caso particular, y en segundo lugar, de las consecuencias que en términos de pobreza ha ocasionado este fraude a la República Dominicana, diciendo que este fraude trajo como consecuencia más de 1,5 millones de dominicanos reducidos a la pobreza extrema. Dicho por organismos internacionales que manejan cifras estadísticas, yo llegué a ver incluso informes del PNUD relacionados también con los niveles de pobreza y sus causas. Por lo tanto, se suman otros organismos también, como dije antes, a esta concepción que tienen los organismos internacionales, particularmente el BID y el Banco Mundial. Pero eso solamente fue el año pasado. No, dije también que eso se produjo este año, hace apenas un mes y algo, 2 meses, que el Banco Mundial y el BID también se pronunciaron en igual sentido.
y que además esperan que la justicia dominicana se comporte a las alturas de las circunstancias. Nosotros eso lo habíamos dicho particularmente, y muchos miembros del Consejo de Defensa y muchos comunicadores como ustedes, y mucha gente importante de este país, pero sobre todo gente de a pie, porque aquí no solamente es que organismos internacionales y personalidades o personas que tenemos acceso a los medios lo digamos. Cuando yo me bajo en el vehículo o cuando estoy en los tribunales y cuando uno ve a una persona como Bolívar que se sienta todos los días en cada una de las audiencias desde el inicio mismo del proceso, hace 4 años. ¿Y quién es Bolívar? Bolívar es un ex miembro, un miembro de muchos años del Poder Judicial. Fue alguacil, tengo entendido, etcétera, y le interesa mantenerse cercano al proceso para conocer un poco de lo que está pasando, pero al mismo tiempo dónde está la verdad. Vayan y pregúntenle a Bolívar, un hombre sencillo, humilde, que se ha mantenido atento todo el tiempo ahí. Pregúntele cuál es la concepción. Ya él tiene su fallo. Ya él tiene su sentencia, su fallo. Es un señor, yo quiero agregar un detalle, es un señor, este Bolívar, que nosotros queremos mencionar con mucho cariño, porque ha asistido a todas las audiencias del juicio Van Inter. Señor retirado, ya pensionado, vive cerca del Palacio de Justicia, él va todos los días con sus sandalias, y el juicio no comienza hasta que Bolívar no está sentado. El magistrado saca la cabeza, El presidente del tribunal. el presidente del tribunal, y pregunta, ¿ya Bolívar llegó? Porque como las audiencias son públicas, orales y contradictorias, resulta que el único público, aparte de los periodistas y las partes, que está en el tribunal es Bolívar. Es Bolívar. Entonces él se ha sentado en todas las audiencias. Él para nosotros representa al pueblo dominicano que por sus actividades no ha podido asistir, pero él sí asiste. Nosotros le hemos preguntado a Bolívar en estos días, no sé si tú lo hiciste, Carlos, igual, que cuál era su percepción con respecto al tema. Me dice, a estas personas no los salva nadie de una condena de 20 años. Para nosotros una gran satisfacción, porque en Estados Unidos existe el sistema de jurados. Son personas del pueblo que son seleccionados aleatoriamente, al azar, para juzgar delitos muchas veces complicados en el aspecto financiero. Álvarez Renta fue juzgado y condenado por un jurado compuesto por personas que eran cocineros, personas que eran obreros, otros empresarios. Que por cierto, ¿por qué no se ha recuperado ese dinero? Amas de casa, se está recuperando. Se está recuperando ese dinero. Entre paréntesis, hemos recuperado un yate en Miami que se le incautó y se vendió. Una casa, una propiedad acá turística, una villa en el este, estamos persiguiendo y lo vamos a perseguir donde quiera que se encuentre. Quiero cerrar ese paréntesis para decir lo siguiente. Bolívar para nosotros es el jurado que en Estados Unidos condenó a Álvarez Renta. El jurado nuestro es Bolívar, y Bolívar ya condenó a ese grupo diciendo, esas personas cometieron un crimen atroz y merecen la pena máxima. Dice Bolívar, nosotros decimos lo mismo. Estas personas cometieron un crimen atroz, al margen de lo que digan las instituciones internacionales, cuya opinión es muy importante para nosotros, porque son instituciones con las que el Banco Central, Superintendencia, el país tiene relaciones. Y sería muy vergonzoso tratar de buscar colaboración, reciprocidad con esas instituciones internacionales, instituciones financieras como el Banco Mundial y el BID. Sería muy vergonzoso pedir esa solidaridad si no somos capaces, como pueblo, como nación, como Estado, como Poder Judicial, de condenar a un individuo que junto con un puñado que conformaban una asociación de malhechores, un grupo delictual, robaron el ahorro público. Si nosotros no somos capaces, si nosotros no tenemos la resiedumbre para conseguir una condena contra estos que cometieron un crimen tan grosero, ¿con qué cara, con qué vergüenza vamos a pedir solidaridad y reciprocidad a estas instituciones internacionales? Carlos Salcedo, porque nos queda poco tiempo. Hay otro juicio que viene en camino, el día 28 de octubre, el juicio... 26 de octubre. 26 de octubre, perdón, el juicio de Bancreto. Y se ha alegado que ha sido una barbaridad ese juicio, porque ya estos señores habían sido juzgados por ese mismo caso. Mira, yo creo que eso será objeto de conocimiento en el fondo de la situación. Pero lo cierto es que ese alegato no tiene en modo alguno fundamento, porque primero, ustedes recordarán que en ocasión de 6 querellas que se le presentó a Juan Manuel Pellerano Gómez, Manuel Arturo Pellerano, Peña, perdón, y Juan Felipe Mendoza,
fue en ocasión de 6 querellas presentadas por particulares. Por ahorrantes. Por ahorrantes directamente. Esa es la gran primera diferencia. En este caso particular, ¿quiénes están actuando? Banco Central y Superintendencia de Banco. Ya hay una gran diferencia. Pero en segundo lugar, los hechos que configuran la acusación y la demanda de pretensiones civiles son hechos totalmente diferentes. Es decir, hay un fraude que finalmente le extrajo una cantidad de recursos al Banco Central, que fue facilitador y que al mismo tiempo fue facilitador engañado precisamente por estas dos personas y por estos ejecutivos, que llevó al Banco Central a auxiliarlos, pero que finalmente fue bajo el engaño, porque hicieron incluso que se firmara una serie de contratos, un contrato principal y un contrato que se llama adendum, que finalmente también contenía una serie de mentiras y falsedades. Y esas falsedades efectivamente y esas mentiras son las que son objeto de persecución en este juicio de Bancrédito. Aquí el tema de lavado no está en el juicio de Bancrédito. No se descarta también el tema de lavado, porque incluso hay hechos que tienen una connotación muy particular y que necesariamente habrá que recoger por el lavado de activos. De hecho, en la querella inicial de los ahorrantes, de los 6 ahorrantes, estaba el lavado de activos. Y un tribunal, no esos querellantes, sino una juez de instrucción, los envió a juicio criminal también por lavado de activos. ¿Qué hicieron ellos? Rápidamente fueron a negociar con esas personas y le pagaron. Lo fueron desafichando. Sí, entonces estas personas desistieron de su querella. Pero tratándose de hechos de orden público, el Ministerio continuó. El Ministerio Público continuó y consiguió una condena de 3 años de prisión. Otro hecho importante que lo diferencia del caso nuestro es un margen pequeñito. La querella de los 6 ahorrantes era por unos 4 millones de dólares. La querella de la Autoridad Monetaria y Financiera es por 22.000 millones de pesos. Una pequeñita diferencia. Una pequeñita diferencia. Y ahí ese fue el costo del salvamento de Bancrédito, 22.000 millones. A ese momento, porque lógicamente el costo del dinero va a elevar eso a la enésima potencia, es decir, eso se va produciendo efectivamente cada día un aumento de la deuda. Y con el agravante de que ese costo en facilidades que dio Banco Central fue distraído en un 85% por esos ejecutivos del Bancrédito, Arturo Eso Pellerano. hay una auditoría que lo Sí, hay una auditoría que fue depositada, que ya está depositada desde ahora en el tribunal que va a conocer el juicio, que demuestra que Arturo Pellerano, Peña y Felipe Mendoza y compartes distrajeron el 85% del dinero que le facilitó el Banco Central. Eso agrava su situación. Y también yo quiero resaltar que finalmente, porque veo que están despidiendo, que esto demuestra, este caso de Bancrédito demuestra que hay una coherencia de la Autoridad Monetaria y Financiera, Junta Monetaria, Superintendencia y Banco Central en perseguir no solamente el caso Baninter, sino cualquier caso de fraude bancario que exista en el sistema, para establecer un precedente y que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Carlos Salcedo, Fidel Pichardo, muchísimas gracias por acompañarnos y cerrar la semana laboral de este programa con un tema que debe merecer la atención del país completo, porque vienen momentos interesantes en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.